Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más de Prevención. Me presento con ustedes. Yo soy el policía segundo, Palma Hernández Oscar Abel, de la Unidad de Seguridad Empresarial y Ciudadana. También nos acompaña mi compañera. Muy buenos días, soy la oficial Mora Martínez Wendy Elizabeth. Bienvenidos a este programa por parte de PROSOC. Les voy a presentar a la licenciada Carla García Núñez y a la licenciada Azul Ruiz Hernández, quienes pertenecen a la Procuraduría Social de la Ciudad de México. El tema que les va a impartir el día de hoy es conceptos básicos de diversidad sexual y género. Espero esta información sea valiosa para ustedes. Los dejamos con las licenciadas aquí presentes. Gracias. Hola, pues muy buenos días a todos, todas y todes. El día de hoy andamos por acá justo para compartir un poquito, bueno, no un poquito, un mucho, pero sintetizado, de lo que son, pues, los diversos conceptos que al día de hoy se tienen como fruto de las luchas activistas sociales de nuestro país y de cómo la sexualidad ha pasado de ser un simple tema de genitalia a todo un tema que engloba cuestiones hasta identitarias y cuestiones en el cómo hacemos las cosas, es decir, roles, ¿no? O sea, todo un súper tema. ¿Cierto, Carla? Sí, así es. Anteriormente se definía el sexo y el género a partir de la genitalidad del recién nacido. Si presentaba un pene o una vulva, a partir de ahí se determinaba todo el acontecer sexogenérico del individuo, tanto su orientación sexual, su expresión de género, como su identidad de género y sus roles de género también. Pero hoy en día existen nuevos estudios de género que la ultraderecha cataloga como ideología de género, lo cual es despectivo. Se denominan estudios porque es todo una transversalidad multidisciplinaria, por lo cual se ha llegado a esa conclusión en la separación de los conceptos. Estas conclusiones son a partir de estudios de psicología, de sexología, de sociología, y nos llevan a la definición de estos 4 conceptos, los cuales, bueno, partimos por ejemplo, de la identidad de género. La identidad de género es lo que existe en nuestro autoconcepto, es la forma como nos autoconcebimos. Creo que no se ve. No se Bueno, ve. pero tenemos la ayuda de las diapositivas. Bueno, ¿qué les parece Bueno. o qué te parece si andamos en función de las diapositivas que están justo Ok. corriendo, ¿no? Sí. Bueno, cabe decir que, como lo decía yo hace rato y rescatando un poquito de lo que trae Carla, o de lo que nos compartió, esto de la sexualidad en nuestra especie, en las personas, pasó de ser un simple concepto de genitalia totalmente ligado o incluso hasta revuelto con cuestiones identitarias, a estudiarse componente a componente. Y por componente a componente me refiero a separar justo lo que son las categorías de sexo, género y orientabilidad, o comúnmente conocida como orientación. No simplemente sexual, a mí me gusta agregar erótico-afectiva porque justo esta cuestión de relacionarte con tus pares nos lleva más allá de hablar de un simple impulso natural, ya lo estaremos platicando en un ratito, ¿no? Entonces, pero por lo mientras esas 3, Carla, no sé si quieras empezar a describirnos justo la primera categoría de lo que implica hablar de sexo. Sí, claro. Bueno, dentro de las características sexuales
se encuentra lo que son los cromosomas o cariotipo, que es una combinación de información genética que viene pues dentro de nuestra conformación de pares, de cromosomas que nos heredan nuestros padres. Lo comúnmente conocido o lo normativo es cromosomas XX para mujer y cromosomas XY para varón. Sin embargo, existen toda una gama de posibilidades intermedias de esa combinación o esas posibilidades cromosómicas. Dentro del también la otra característica que conforma el sexo a nivel interno, pues son las hormonas y las gónadas o genitales internos. Las hormonas, hay hormonas que propician la feminización y hormonas que propician la masculinización. Este nivel de hormonas, al igual que los cromosomas, hay una generalidad para hembras y machos y existe una variabilidad en cuanto a la combinación de las hormonas que puede variar y presentarse un individuo que presente características intermedias entre estas dos posibilidades, así como también de las gónadas características sexuales internas, como de las características sexuales externas. Para las características sexuales externas tenemos el pene y la vulva y vagina. Bueno, la combinación de pene, testículos y vulva y vagina, y también dentro de estos dos polos existe un espectro de posibilidades intermedias o mixtas que se pueden presentar en diferentes individuos que pues se ha dado a llamar por la medicina y por la misma comunidad como personas intersexuales. Son personas cuyas características sexuales no se ajustan a este parámetro de lo que es típicamente femenino y típicamente masculino. Muy bien. Es decir, entonces, para poder, ¿me apoyan con la siguiente, por favor? Para poder entonces definir al sexo, la siguiente, por favor. Para poder entonces definir al sexo de una persona, lo que nos trató de compartir Carla, bueno, más bien lo que nos compartió fue que necesitamos hablar de características sexuales en lo general, y para esto justo pues ya hay ciertos estudios y ciertos parámetros que delimitan a hablar al menos de 4 características sexuales: cromosomas sexuales, hormonas sexuales, gónadas o genitales internos y genitales externos. Y que entonces la combinación de tales o cuales elementos de ellos nos producen, al menos en los seres humanos, 2 categorías: las de machos y hembras. Que aquí yo quiero aprovechar, salvo Carla me diga otra cosa. Bueno, no sé a ti cómo te ha ido en algunas ponencias o en algunos conversatorios, en otras espacios en las que has estado. A mí, de repente alguien se lo dijo: oye, pero es que hablar de machos y hembras, pues nos deshumaniza, ¿no? Y yo decía, ok, lo voy a considerar en el sentido de que, en efecto, o sea, somos una especie más, pero sí sabemos que machos y hembras se centran en hablar de otras especies. Y entonces yo lo que les proponía y lo que les decía a los compañeros, bueno, en aquel entonces que me cuestionaban o que me decían o me ponían sobre la mesa esta cuestión de la deshumanización, pues era que entonces no habláramos de machos y hembras, pero tampoco nos aventáramos a hablar de hombres y de mujeres, porque ser hombre y ser mujer es algo totalmente separado de lo que estamos hablando por lo menos ahorita, sino más bien tiene que ver con el género, y que por tanto yo proponía que entonces habláramos de personas. Personas
con vulva y personas con pene. Y que justo en función de tener estas dos categorías de personas, podíamos entrarle al tema de definir lo que era la intersexualidad. Ya Carla nos platicó un poquito del tema y fíjense cómo pudiéramos definirlo en función de todas estas linealizaciones que hemos estado platicando. Al tener dos categorías de tipos de personas y que estas dos categorías se van a caracterizar en función de genitalia como producto de toda una serie de procesos internos, pues la intersexualidad no viene a ser más que justo esta variación en ese listado de características que cumplen en promedio las personas, ¿no? Por ejemplo, las personas con vulva tenemos definido que portan en sus células cromosomas sexuales del tipo XX, van a producir mayores niveles de progesterona por encima de la testosterona, desarrollan un tejido ovárico, es decir, desarrollan ovarios, y desarrollan, o en su corporalidad se desarrolla una vulva y una vagina, ¿no? Es decir, esta linealización de lo que es una persona con vulva. Y por el otro lado tenemos la linealización de lo que es una persona con pene, ¿no? Cromosomas del tipo XY, testosterona, testículos, pene. Y justo cuando una personita experimenta una variación con respecto a esas dos linealizaciones, pues es cuando estamos hablando de las personas que somos intersexuales. No sé, Carla, yo creo que nos pudieras platicar un poquito de cada uno de los casos o de los casos más frecuentes de intersexualidad de los que se habla en el mundo, de compañeras y compañeros. Sí, bueno, para la intersexualidad 46XX, el cariotipo, o bueno, los cromosomas definen que podría tratarse de una mujer y en algunos casos es determinante para feminizar al bebé con genitales mixtos. Pero, bueno, la intersexualidad o el genital ambiguo que llaman los médicos, a muchas intersexuales no les gusta el término, pero la verdad es que así se nombra. Claro que sí. Y se nombra. Digo, Entonces, bueno, algunas desde nuestros activismos, por ejemplo, yo me apego más al tema de genitalia no normativa, pero es bien cierto, ¿no? Que así genitalia ambigua es es el término el término como los padres lo lo ubican. ubican. Entonces, existe el que le llaman el hermafroditismo verdadero, que es una gónada mixta llamada ovotestes y eventualmente pueden nacer con genitales externos ambiguos o no, o pueden ser completamente femeninas al exterior y desarrollar su corporalidad femenina a lo largo de la vida, pero pues tienen la imposibilidad de procrear porque justamente su gónada es, pues, es incapaz para la reproducción. Otro tipo de intersexualidad XX es la hiperplasia suprarrenal congénita, que es un déficit en la producción de estrógenos por un hiperdesarrollo de la glándula suprarrenal. Este caso se da a veces por una combinación de una información genética de padre y madre, o a veces por consumo de estrógenos o testosterona durante el embarazo por parte de la madre. Hay tipos de intersexualidad XY donde supuestamente se trata de un varón, pero es el síndrome de insensibilidad androgénica, que pueden presentar genitales ambiguos al nacer o no, si se trata de parcial o total, y, y mayormente se feminiza el cuerpo, aunque son personas con cromosomas XY, pero su cuerpo no procesa la testosterona y mayormente se feminizan. Bueno, aquí hablamos de también
un tipo de intersexualidad XY, pero que mayormente su corporalidad es femenina y no son andróginos ni en su cara, ni en su cuerpo, ni en sus genitales. Y hasta que quieren procrear se dan cuenta que son intersexuales porque son cromosomas XY. Igual el caso opuesto, que pues son completamente unos niños a través de su vida y no se dan cuenta que sus cromosomas pues son XX. El cromosoma X0, que es condición de Turner, ellas no presentan ningún androginismo, simplemente pues no desarrollan una madurez sexual, no pueden procrear y pues tienen problemas óseos, problemas cardíacos, porque pues digamos que tienen una incapacidad para procesar el calcio. Después vienen las intersexualidades que radican en los cromosomas. Está el síndrome de Klinefelter, que es cromosomas XY, así como también hay otros tipos de mosaicismo cromosómicos en los que el cromosoma extra le genera al cuerpo una producción mayor de estrógenos o de andrógenos o de testosterona y se da pues es donde se nota más, digamos, el cuerpo andrógino y donde también se da más, aunque ya en la adolescencia, la discriminación, la segregación, pues porque son confundidas con personas trans, ¿no? Pero tampoco, o sea, yo pienso que mientras también aceptemos a las personas trans dentro de la cotidianidad, pues las personas inter también estaremos como incluidas dentro de esa normalización de las naturalezas no normativas o las disidencias sexogenéricas, que también le llaman. ¿O cómo ves? Sí, claro que sí. Bueno, pues justo Carla ya nos platicó un poquito de los casos más comunes que hay de intersexualidad y de cómo son nombrados y de cuál es la característica. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta cuáles son los pilares de lucha de la población intersex a nivel latinoamericano, porque justo el ser una persona intersex, ¿a qué nos conlleva? Pues nos conlleva a justo estar atravesadas por una serie de estigmas y por una serie de prejuicios sociales que claro que repercuten en nuestra vida. Aquí lo principal es que cada vez que nos encontremos con una personita que nos muestre una corporalidad no normativa, más allá de una genitalia no normativa, nosotros seamos capaces de entender que no todas las personas quieren entrar dentro de la normativa y que por ende no las debemos forzar, no las debemos orillar, no las debemos llevar, porque justamente el querer normalizar una cuerpa, el querer normalizar la corporalidad, pues a veces a lo que nos lleva es a una serie de atropellos, primero de los derechos humanos de la persona, un atropello absoluto de su autonomía corporal, ¿no? Y segundo, pues no sabemos qué tipo de secuelas, consecuencias, pues pueda traer el proceso de normalización, ¿no? Dentro de lo que nosotros consideramos como normal. Y es que justo las personitas intersexuales, una de las exigencias sociales que manifiestan o que hemos manifestado a lo largo de todo este tiempo, al menos en América Latina, hablando por América Latina, es que no se intervengan en nuestras cuerpos, ya sea con procesos de cirugía o de hormonización, sin antes haber tenido todo un seguimiento, pues sí, toda una serie de, ¿cómo lo podríamos decir? De Sensibilización.
de sensibilización, pero más allá de sensibilización, pues sí, toda una serie de protocolos para poder determinar si sí o no es viable hacer esa intervención, ya sea a nivel quirúrgico o ya sea a nivel hormonal o del tipo que sea, ¿no? Porque en el pensamiento colectivo lo que permea es, bueno, como los médicos lo saben todo, pues le hacemos caso a los médicos. Pero muchas veces no nos damos cuenta que todos estamos atravesados por un sistema que está hecho o que estuvo hecho justo para tener una normativa y en función de eso establecer toda una serie de estereotipos que determinaban de cómo deberíamos de ser, de cómo deberíamos comportarnos, de cómo deberíamos de hacer las cosas. Y entonces, en ese sentido, pues no nos damos cuenta que hasta los médicos, los científicos, pues están atravesados por eso, ¿no? Y pues en donde no necesariamente se tenía que hacer una intervención